السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نذكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuento de la tradición islámica, se cuenta que en el tiempo de Al-Ándalus, un viajero que venía de un país donde se hablaba mucho del Islam, pero que no conocían a ningún musulmán, pasó por la ciudad de Granada. El viajero, al entrar en la ciudad de Granada, se deslumbró por los jardines preciosos que habían, por los hospitales y por las escuelas que fueron construidas por los creyentes, algo que no existía en su país. Entonces se cruzó con un maestro musulmán y le dijo: mira, esto no es lo que me habían contado. Me dijeron que aquí solo había fanáticos, bárbaros y violencia. ¿Cómo es que encuentro poesía, ciencia y gente que me ofrece dátiles antes de preguntar por mi nombre? Es decir, gente que la agasaja, ¿no? El maestro entonces lo invitó a su casa, por cierto, una casa que estaba llena de libros y de instrumentos astronómicos que en aquel tiempo no se veían, no existían, y de un montón de tinteros vacíos de tanto escribir libros. Y le enseñó un espejo que estaba colgado en la habitación del salón, un espejo que estaba totalmente rajado por 1000 partes, no todo rajado. Y le dijo: mira este espejo, es como la imagen que te han hecho ver sobre el Islam. Imágenes que están fragmentadas, que están rotas, que están distorsionadas por el miedo a lo desconocido y por la ignorancia. Esos son los dos motivos más importantes por los que se habla mal del Islam. Quien mira un trozo de ese cristal roto, ¿no?, ve una figura deformada. Entonces el viajero le dijo: pero bueno, ¿y cómo puedo ver el reflejo verdadero? Entonces el maestro le dijo: mira, no busques en un espejo roto, busca la verdad en el rostro vivo de quienes rezan, trabajan y viven con dignidad. Habla con ellos, pregúntales. Solo así verás el Islam como realmente es. Es decir, fíjate en los musulmanes y no en lo que digan de los musulmanes. Desde aquel día el viajero escribió en su diario: temía un monstruo que nunca existió y lo que encontré fue un pueblo lleno de luz,
de misericordia y de conocimiento, que es como tiene que ser la comunidad musulmana. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Criterio Al-Furqán, en la ayah 63. Los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra dicen paz. Los verdaderos creyentes no reaccionan ni con ira ni con violencia ante la ignorancia y los insultos, sino reaccionan con dignidad, con calma y con conocimiento. Cuando dicen paz no es que se estén rindiendo, es que están poniendo su confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y en su mensaje, el Sagrado Corán. La nobleza del carácter de un musulmán es la mejor respuesta a todos los prejuicios y a todas las mentiras con las que nos acusan. Hermanos, como dice ese cuento de la tradición islámica, vivimos un tiempo en que muchos juzgan al Islam mirando solo un pedacito del espejo, ¿no? Por eso en el Judá de hoy, al igual que hicimos en las 2 semanas anteriores, vamos a seguir hablando de cómo el Islam puede tumbar fácilmente a todos esos falsos estereotipos de los que se le acusa, ¿no? Y esto lo vamos a hacer utilizando las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y la sunna, o la tradición, o el comportamiento de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El quinto falso estereotipo que vamos a ver es que el Islam odia a los no musulmanes. Este prejuicio está basado primero en la ignorancia de la gente, que realmente no sabe lo que dice el Islam. Segundo, como ya hemos visto en otros juzgas, en la manipulación mediática, es decir, los medios de comunicación, ¿no? Tercero, en la utilización de fragmentos sacados de contextos del Sagrado Corán o de los hadices, e incluso de la utilización de malas traducciones o de malas interpretaciones de gente que solo lo único que busca es encontrar nuevos enemigos a los que odiar. En cuarto lugar, en confundir por parte de algunas representantes de la comunidad no musulmana que la denuncia que hacemos los musulmanes es como si fuera, lo interpreta como si fuera un acto de odio cuando no lo es. Nosotros, los musulmanes, tenemos el derecho a denunciar. Y en quinto lugar, y último que les voy a nombrar, son en los errores cometidos por algunos individuos que se hacen llamar a sí mismos musulmanes, pero que en realidad parecen más bien seguidores del Shaitán lapidado. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, en la Sura de la Saminada, Al-Muntajana y en la Ley 8. Allah no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia, ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Allah ama a los equitativos, a los justos. Fíjense que la única forma que nos permite Allah subhanahu wa ta'ala de contrarrestar a los no musulmanes es defendernos cuando somos atacados. Allah nos permite el derecho de la defensa propia, ¿no? Por otro lado, tanto musulmanes como no musulmanes somos todos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, y como Allah, como creador, nos ha ordenado a todos que sean, siendo musulmanes o no siendo musulmanes, es decir, a toda la humanidad le ha ordenado el respeto a la vida humana. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Mesa Servida, Al-Maida, y en parte de la ayah 32. Quien mata a una persona sin que haya cometido asesinato ni corrupción en la tierra es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. En definitiva, lo que Dios nos prohíbe es la violencia injustificada contra cualquier persona que sea inocente. Además, Allah subhanahu wa ta'ala ordena a sus seguidores, a nosotros, el diálogo respetuoso con los no musulmanes, ya sean gente del libro, judíos o cristianos, o gente de otras religiones. Con respecto a la gente del libro, dice el Sagrado Corán en la Sura de la Araña, Al-Ankabut, y en la ayah 46, y no discutas con la gente del libro, sino de la mejor manera, a excepción de los que hayan sido injustos, ¿no? Siempre nos da el derecho a defendernos. Y decir, creemos en lo que has hecho descender a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno, y nosotros estamos sometidos a Él. Esta ley nos resume 3 cosas muy importantes en nuestra relación con la gente del libro. Primero, dice, de la mejor manera. Es decir, hay que debatir las cosas con educación, con respeto y con conocimiento, y un conocimiento justo. Después dice, a excepción de los que hayan sido injustos, solo cuando hay agresión o injusticia se nos permite responder con firmeza, pero así todo siguiendo unos límites éticos que nos marca Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. Y dice, nuestro Dios y vuestro Dios es uno.
Es decir, está reconociendo que estamos siguiendo al mismo Dios. Por lo tanto, esto crea una base para el respeto mutuo entre la gente del libro y nosotros. No estamos hablando de otro Dios, ¿no? Por lo tanto, el Islam promueve un diálogo interreligioso sabio, respetuoso y pacífico como parte de nuestro comportamiento, como parte del comportamiento del musulmán. En cuanto a los que no son gente del libro, es decir, los que no son cristianos ni judíos, dice Sagrado Corán en la Sura de la Abeja, An-Nahl, y en la Ley 125. Llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, la buena exhortación y convenciéndolos de la mejor manera. Verdaderamente tu Señor conoce a quien se extravía de su camino y conoce a los guiados. De nuevo nos da tres cosas importantes en nuestra relación con los incrédulos. ¿Qué es? Primero, tratarlos con sabiduría, es decir, el diálogo debe siempre basarse en conocimiento, nunca en emociones o ataques, sino en conocimiento. Buena exhortación, es decir, debemos hacer lo más amable posible, lo más constructivo posible y lo más inspiradores posible. E igual que en la otra ley, de la mejor manera. E incluso si hay diferencias, se exige un trato que tiene que ser noble, sin agresión ninguna y sin arrogancia. Ahora, les voy a nombrar dos ejemplos del profeta sallallahu alaihi wasallam donde se mostró el trato a los no musulmanes. El primero es que él vivió con judíos, cristianos e idólatras en Medina bajo un pacto de respeto mutuo que se llamó la Constitución de Medina, ¿no? En esta Constitución se establecieron los principios de cómo debe ser la relación entre musulmanes y no musulmanes. Como por ejemplo, esta Constitución garantizaba la libertad religiosa, cada uno podía seguir a quien quisiera seguir, establecía la igualdad legal entre musulmanes y no musulmanes, ordenaba la defensa común, es decir, todos tenían que estar unidos para defenderse si alguien nos atacaba, y la justicia igual para todos, independientes de que fueras o no musulmán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y fue transmitido por Abu Dawud, quien oprima a un no musulmán, le quite sus derechos o les cause daño, yo seré su enemigo en el día del juicio. Otro ejemplo fue cuando conquistaron Meca. Durante muchísimos años, tanto los líderes como los habitantes de la Meca persiguieron y oprimieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus seguidores, causando sufrimiento, exilio, enfrentamiento. De hecho, en ese tiempo perdió a la mujer que más amaba, a Khadija, Dios tenga compasión con ella. Sin embargo, cuando el profeta y sus seguidores conquistaron Meca, en lugar de vengarse, en lugar de buscar venganza, lo que hizo fue mostrar una misericordia total. Les recitó el Sagrado Corán de la Sura José Yusuf y en la ley 92 que dice, no hay ningún reproche contra vosotros. Hoy Allah os ha perdonado, claro, Allah os ha perdonado y Él mismo, ¿no? Y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Y luego añadió, estáis libres, es decir, no vais a ser oprimidos ninguno de vosotros. Wallah y Allah sabe más, que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros.
Según cuenta la tradición islámica, había un maestro musulmán que era conocido por su conocimiento sobre el Corán y su hospitalidad. Cada viernes, después de la oración del Jumu'ah, invitaba a todos los musulmanes que estaban de paso, que estaban de viaje por su ciudad, y los invitaba a su casa a compartir pan, té y enseñanzas bajo los árboles de su jardín. En una ocasión estuvieron con él una mujer de Indonesia que llevaba su traje y su hijab lleno completamente de flores bordadas. Un hombre de Senegal que rezaba con las manos extendidas como se hace en la escuela maliquí, cuando en esa ciudad se rezaba con las manos en el pecho. Un anciano turco que usaba un tasbih, ¿no?, para en voz baja hacer dhikra. Un joven de Bosnia que recitaba el Sagrado Corán con una melodía dulce, casi parecía que cantaba. Un estudiante saudí que estaba apegado con rigor a las enseñanzas en parte de la escuela Hanbalí. Cuando todos se reunieron en el jardín, se miraron unos a otros y comenzaron a observarse con sospecha, ¿no? Y se preguntaban, ¿tú por qué rezas así? ¿Por qué no rezas como yo? ¿Tú por qué no usas el tasbih?, dijo otro. ¿Tú por qué llevas un velo lleno de colores y de flores pegadas? ¿Tú por qué no te cortas la barba? ¿Tú por qué llevas el pantalón por debajo del tobillo? Y así un montón de cosas, ¿no? El maestro, al ver esa tensión, porque pasaba una cosa, todos decían la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pero no podían entender por qué actuaban de manera o se vestían de manera distinta. Entonces el maestro se levantó y lo llevó a la parte trasera del jardín donde crecían infinidad de flores y le preguntó, ¿qué ven ahí? Todos dijeron, ¿flores? ¿Son todas iguales?, le preguntó el maestro. Y dice, no, una roja, otra blanca, otra verde, una más grande, otra más chica. Y el maestro le dijo, pero sin embargo, todas dan belleza al jardín, ¿verdad? Y dijeron todos sí. Pues así es nuestra comunidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la diferencia de opiniones en mi comunidad es una baraka de Allah. No todos los musulmanes somos iguales. Hay distintas escuelas de pensamiento, diferentes formas de vestir, diferentes costumbres, dependiendo de la tierra de la que venga. Pero todos buscamos a Allah subhanahu wa ta'ala, todos somos seguidores del mensajero sallallahu alaihi wasallam y todos nos inclinamos hacia la misma qibla. Lo que importa no es que seamos idénticos, sino que seamos sinceros. Los viajeros entonces se miraron unos a otros y las palabras del maestro les calaron en el corazón. Esa noche rezaron juntos sin discutir, no como si fueran copias unos de otros, sino como hermanos en el Islam. Es curioso porque esto que es un cuento de la tradición islámica me pasó a mí, yo tuve esta experiencia cuando fui a hacer el Hajj. Resulta que antes de comenzar, en aquel tiempo se iba un mes, ¿no? Y antes de comenzar, estando en Meca, pues se dedicaron unos chicos a invitar a una comunión a romper el ayuno al terminar a romper el ayuno en casa de una persona e invitaban a todos los que eran extranjeros y nos invitaron a nosotros, yo iba con un grupo de españoles, nos invitaron. Cuando llegamos allí, oye, una barbaridad de vestimenta, de formas de actuar, rezamos, cada uno rezaba de una manera distinta, fue asombroso. Sin embargo, lo bonito de todo aquello es que escuchamos, porque claro, la razón de invitarnos era para dar una charla, ¿no? y a extranjeros, ¿no? Escuchamos la charla todos juntos y comimos todos juntos y hablamos entre nosotros, ¿no? Lo más bonito es que había traducción de todos los idiomas, ¿eh? Había gente de Indonesia, gente de todos lados. Yo viví esa experiencia, ¿no? No como la cuenta el cuento, yo la viví bien, ¿no? A lo mejor porque estábamos haciendo la peregrinación, ¿no?, mayor. Bueno, hermano, en el Islam hay unidad, pero no hay uniformidad, es decir, no somos iguales de ninguna manera. Los musulmanes somos distintos en nuestra forma de rezar, de vestir, en prácticas culturales, en escuelas jurídicas, es decir, en el fiqh, en distintas interpretaciones. Pero a pesar de esas diferencias, seguimos formando una única comunidad, una única umma que está guiada por la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a seguir en esta segunda parte hablando de falsos estereotipos con los que se acusa al Islam y cómo el propio Islam los refuta. Y uno de los falsos estereotipos es justamente, es decir, que todos los musulmanes somos iguales, ¿no? Entre la comunidad musulmana, como acabamos de ver en el cuento, existe una gran diversidad, primero religiosa,
porque está formada por las distintas corrientes de pensamiento islámico. Después hay una gran diversidad cultural y geográfica. Piensen que estamos en más de 50 países distintos de mayoría islámica y en otros que no son de mayoría islámica también estamos. En realidad estamos en todos los continentes. Oye, pues no se viste ni habla igual uno de Canarias que uno de Arabia Saudí, por poner un ejemplo. Es imposible, ¿no? También hay gran diversidad ideológica, es decir, política, ¿no? Hay musulmanes conservadores, liberales, progresistas, democráticos, autoritarios, por desgracia, activistas sociales, apolíticos, hay gente que ni siquiera quiere saber nada de la política. Hay gran diversidad en cuanto a nivel de estudios, hay gente que tiene muchos estudios, gente que tiene poco, gran diversidad de clases sociales distintas, al igual que sucede en cualquier comunidad humana, en cualquiera. Es decir, esto no es algo típico de nosotros, sino es algo típico del Creador. El Creador lo hizo así, lo hizo de esta manera, ¿no? Decir que todos los musulmanes son iguales es tan absurdo como decir que todos los cristianos son iguales, que todos los ateos son iguales o que todos los europeos piensan igual, que es completamente falso también, ¿no? Claro, este tipo de afirmación es peligrosa porque alimenta el prejuicio, ¿no? Y la discriminación y la islamofobia. Juzgar, por ejemplo, una cosa que hace muy a menudo a todos los musulmanes por los actos de algunos extremistas que están desviados del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, es como si juzgáramos a los cristianos por las atrocidades que ha hecho el Ku Klux Klan o por las barbaridades que hicieron unos que se hicieron llamar a sí mismos los cruzados, en esas famosas guerras donde mataban, asesinaban a todo aquel que no pensara igual. Pero claro, a nosotros no se nos ocurre decir todos los cristianos son Ku Klux Klan ni todos los cristianos son cruzados. Además, no podemos olvidar que la diversidad de los pueblos, como les dije antes, y de las culturas, forma parte del plan de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Sagrado Corán en la sura de las habitaciones privadas, al Hujurat, y en la ley 13, hombres, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Allah es el que más taqwa tiene, ¿no? Allah es conocedor y está perfectamente informado. Fíjense que además nos aclara que el valor real de un ser humano no viene definido ni por origen étnico ni por su nacionalidad, sino por su taqwa, por su piedad, por su conciencia de Allah. Y dice también Sagrado Corán la sura de la mesa servida al-Má'ida y en parte la ayah 48. Si Allah hubiera querido, habría hecho de vosotros una única comunidad. Luego por eso decimos que esto forma parte de su plan. Sin embargo, lo ha hecho así para poneros a prueba en lo que os ha dado y competid en las buenas acciones. Todos habéis de volver a Allah, que os hará saber la verdad de aquello sobre lo que no estabais de acuerdo. En realidad, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice de que la diversidad en sí misma es una prueba más que tenemos que superar, pues eso, compitiendo en hacer el bien, que es lo que realmente nos distingue ante Allah. El séptimo, falso estereotipo que voy a nombrar es que dicen el Islam es una religión de los árabes, ¿no? Falso también. En realidad, los árabes son muy poco representativos del Islam porque no llegan al 10% de la comunidad musulmana. El 10% es nada. Además dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el khutbah de la despedida, khutbah al-Wada, oh gente, vuestro Señor es uno y vuestro Dios es uno. No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni de un no árabe sobre un árabe, ni de un blanco sobre un negro, ni de un negro sobre un blanco, sino por el taqwa, sino por la piedad. Nos vuelve a repetir lo que nos dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Y el Islam entonces no es exclusivo de un pueblo ni de una lengua. El que piense esto está despistado, está muy mal encaminado. Decir que todos los musulmanes son árabes es olvidarnos de la diversidad de la humanidad que estaba en el plan del Creador, ¿no? Dice Sagrado Corán en la sura de los Romanos, al-Rum, y en la ley 22. Y entre sus signos está la creación de los cielos, de todo el universo, y la tierra. Y fíjate lo que dice ahora. Y la diversidad de vuestras lenguas y colores. Eso forma parte de un signo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ciertamente en ello hay signos para los que saben. Debemos tener muy claro que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de todos los seres humanos y no de los árabes. Dice el Sagrado Corán en la sura de los rebaños, al-Anam, y en la ley 2.
Él os creó a todos y de entre vosotros hay creyentes y hay incrédulos. ¿Ah? Es decir, el propio Allah nos dice que hay gente que nos va a seguir y que hay gente que no les va a seguir. ¿Vale? Es decir, todos venimos de Allah, pero cada uno elige su camino. Además, el mensaje que nos envió a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es para toda la humanidad y no solamente para los árabes. Dice Sabah Corán en la sura de los Sabah, en árabe, y la ley 28. Y no te hemos enviado sino como anunciador de buenas noticias y advertidor para todos los hombres, para toda la humanidad. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no sabe. Este mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, aunque algunos piensen lo contrario, ¿verdad?, va dirigido a todos los seres humanos y va dirigido a todos los tiempos. El propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos lo aclaró cuando dijo, fue transmitido por Muslim, cada profeta fue enviado a su pueblo, ¿vale? Pero yo he sido enviado a toda la humanidad. Él es el sello de la profecía y no fue enviado a los árabes, fue enviado a toda la humanidad completamente. Ya para terminar por hoy, quiero recordarles que un creyente siempre tiene que estar dispuesto a parar esos falsos estereotipos. ¿Pero cómo? Con el buen ejemplo y con la denuncia. No a base de contestar mal. Los creyentes nunca debemos tirar la toalla con respecto a la gente que habla mal de nosotros y que habla mal del Islam. Yo cuento de la tradición islámica, en una ocasión un padre llevó a su hijo a dar un paseo por el bosque. Como el hijo era pequeño, lo llevaba aquí, en los hombros. Claro, al tiempo de estar caminando, y al padre lo veía los hombros. Entonces lo puso en el suelo, regresando ya a la casa, le digo, bueno, de aquí hasta la casa, ahora caminas tú para que así ejercites las piernas, ¿no? El niño empezó a caminar, pero al ratito empezó a llorar. ¡Ay, que estoy cansado, que no puedo! El niño se cansó de poco que había caminado. Entonces el padre muy inteligentemente cogió una rama de un árbol, la alisó con una navaja y en la parte gruesa le agarró un hilo. Y le dijo, mira, este es el caballo que te va a llevar a casa. Móntate en él y él te llevará hasta casa. El niño todo ilusionado se montó y empezó a correr, a pesar de que estaba cansado, empezó a correr hasta que llegó a la casa. Pero cuando llegó a la casa no paró, siguió corriendo por el jardín hasta que la madre lo bañó y lo acostó. Y eso que estaba cansado. ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué nos habla este cuento? De lo importante que son los incentivos. Por eso, hermanos, debemos estar siempre preparados para entregar caballitos de madera a aquella gente que se ha cansado y se ha alejado de Allah subhanahu wa ta'ala, que ha dejado de lado a Allah subhanahu wa ta'ala, porque los que hablan más del Islam son gente que se ha alejado de Dios, alabado sea. Todos necesitamos palabras y gestos de bondad que nos animen a volver al camino de Dios. Todos, absolutamente todos, y que nos alegren la vida. Dice el Sagrado Corán en la sura de Abraham, Ibrahim, y en la ley 52. Este es un mensaje, se refiere al Sagrado Corán, para toda la humanidad. Así pues, que tomen nota de él y que sepan que él es el único Dios y que los dotados de intelecto recapaciten sobre esto. Wallah alam y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre, y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará. Sabéis que Él está bien informado de lo que hacéis, tened taqwa y pedid bendiciones por el profeta Muhammad y repetid Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma te pedimos que protejas y bendiga a nuestros hermanos que sufren o mueren en cualquier otra parte del mundo. Allahumma perdona nuestra desobediencia porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma acepta nuestro arrepentimiento, purifica nuestro espíritu y responde nuestras plegarias. Allahumma que formemos parte de los que creen y establecen lo correcto. Allahumma ayúdanos a ser tolerantes para cuando llegue el día del juicio tú seas tolerante con nosotros. Allahumma líbranos de la ignorancia, de la discriminación y la presión y ayúdanos a sentirnos hermanos bajo tu misericordia. Allahumma abre los pechos, danos paciencia y confianza y facilita nuestra tarea y desata el nudo de nuestras lenguas para que comprendan nuestras palabras. Allahumma guíanos y guía a otros por medio de nosotros y haznos causa de guía para quienes busquen la verdad. Allahumma protégenos de los calumniadores de nuestra comunidad de la manera que tú quieras.
Allahumma, una nuestros corazones, reconcilia nuestras diferencias, guíanos por los caminos de la paz y sálvanos de las tinieblas hacia la luz. Allahumma, bendice a nuestra umma con todas sus lenguas y colores y haznos hermanos que se amen por tu causa. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y misericordioso. Tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora más se sala, inshallah.